Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a estar haciendo este topcito que está conformado por estos grannies. En la parte de atrás es ajustable. Y este es un topcito que me hicieron un pedido. Este topcito es de Alexandra's Crochet. Así la encuentran en su Instagram. Y para hacerlo vamos a ver los materiales. Yo voy a estar utilizando estos 6 colores. Principalmente voy a estar utilizando el beige. También voy a estar utilizando para los grannies estos otros colores, que sería el chocolate, el color calabaza, el amarillo canario, el verde y este rojo. También voy a estar utilizando este ganchillo que es del número 3. También voy a usar un marcador de puntos. Ustedes pueden usar igual un segurito, un clip o un pedazo de lana. Vamos a estar necesitando una cinta métrica y unas tijeras. Vamos a comenzar por las copas. Entonces vamos a hacer primero un nudo deslizado. Se toma de esta manera, se le da vuelta con nuestros dedos así. Por este orificio introducimos el ganchillo, tomamos la hebra y lo pasamos. Después apretamos con la hebrita de abajo. Ahora vamos a comenzar a hacer cadenitas. Yo voy a realizar una talla chica y para esto necesito mis cadenitas de 8 centímetros. Aquí les dejo unas imágenes para los centímetros de las demás tallas. Ahora para continuar vamos a hacer una cadenita más y vamos a realizar puntos bajos. Para hacerlos localizamos la segunda cadenita, introducimos el ganchillo, tomamos la hebra, la pasamos, me quedan 2 aritos en el ganchillo, lazamos y pasamos por esos 2 aritos. Nuevamente otro punto bajo y así voy a continuar por toda esta cadenita con puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Al llegar al otro lado, aquí me falta la última cadenita y en esta última cadenita voy a hacer 3 puntos bajos en la misma cadenita. Tengo el primero, el segundo punto bajo y aquí mismo el tercer punto bajo. Ahora vamos a poner nuestro marcador en la segunda cadenita. Aquí está la primera y esta es la segunda y aquí vamos a introducir nuestro marcador. Y ahora vamos a continuar haciendo puntos bajos por toda esta hilera hasta llegar aquí a este extremo. Deben de ser los mismos puntos bajos que hicimos del otro lado. Recuerden contarlos muy bien. También voy a ir escondiendo esta hebrita. Y continuamos haciendo puntos bajos por todos estos puntos. Y así se estaría viendo el inicio de la copa. Ahora para las próximas vueltas, porque todas van a ser exactamente igual, vamos a hacer una cadenita, le vamos a dar vuelta a nuestro tejido, vamos a continuar haciendo puntos bajos y cuando lleguemos a este marcador, en el marcador vamos a hacer 3 puntos bajos juntos.
Aquí, al llegar al marcador, vamos a retirarlo, y en este punto donde estaba el marcador vamos a hacer 3 puntos bajos juntos. Siempre todas las vueltas vamos a hacer exactamente lo mismo, y en cada vuelta nos va a ir aumentando un punto más. Después vamos a introducir nuestro marcador en la segunda cadenita y vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar a la orilla. Recuerden que debemos de contar los puntos bajos de un lado y del otro, y en cada vuelta va a estar aumentando un punto más. Por ejemplo, si en esta vuelta tengo unos 20 puntos bajos de un lado y también del otro lado, en la próxima vuelta debemos de tener 21 puntos bajos, 21 de cada lado. Y así sucesivamente va a ir aumentando un punto en cada vuelta que realicemos. Vamos a hacer así las próximas vueltas hasta obtener el ancho de nuestra copa. Antes de continuar, quiero decirles que cambié mi ganchillo por uno más pequeño, por este del número 2, el que estaba utilizando era del número 3, porque quiero que la copa me quede más cerradita. Se veía un poquito más abiertos los puntos con este otro ganchillo que con este, así es que voy a estar realizando este topcito con el ganchillo del número 2. Y así es como se ve con este ganchillo, está más cerrado el punto. Aquí ya tengo terminada mi copa, y para la parte de abajo, para la talla chica, debe de medir unos 16 centímetros, y de lo largo esta copa debe de medir 17 centímetros. Aquí les paso también una imagen para que sepan cuánto debe de medir por cada talla. Ahora vamos a estar haciendo los adornitos de esta copa. Así es como terminé la copa. Y vamos a hacer 2 cadenitas para tomar altura. Ahora le damos vuelta a nuestro tejido. Y en este primer punto vamos a estar haciendo puntos altos. Lazamos, introducimos el ganchillo, tomamos la hebra, la pasamos. Me quedan 3 aritos en el ganchillo, lazamos, pasamos por los primeros 2 aritos y me quedan 2 aritos, y lazamos y volvemos a pasar por los últimos 2 aritos. Aquí ya tengo 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer el próximo punto alto, pero vamos a brincarnos 2 puntos, y en el tercero vamos a hacer aquí mismo 3 puntos altos juntos. Aquí tengo el primer punto alto, el segundo punto alto y después el tercero, y así vamos a estar haciendo grupitos de 3 puntos altos. Nuevamente me brinco 2 puntos, y en el tercero aquí mismo voy a hacer 3 puntos altos. Y así voy a continuar por toda la copa haciendo 3 puntos altos en el tercer punto hasta llegar en esta orilla. Ahora, al llegar a la parte de arriba de nuestra copa, así es como se va a ver. Si se fijan, el tercer punto es exactamente donde tengo el marcador, y en el marcador vamos a hacer primero 2 puntos altos. Ahora voy a realizar 2 cadenitas de separación, y en este mismo punto voy a hacer otros 2 puntos altos en el mismo punto del marcador, y así me estaría quedando la parte de arriba de la copa.
Y ahora nos vamos a regresar por esta copa, por el otro lado, haciendo lo mismo que hicimos de este lado. Nos brincamos 2 puntos y en este punto vamos a hacer 3 puntos altos. Y así ya hemos llegado hasta el otro extremo, en donde hicimos 2 puntos altos al inicio. Entonces, en este último punto vamos a realizar 2 puntos altos. Ahora vamos a darle la vuelta para hacer la parte de abajo. Y en este vamos a estar haciendo 2 cadenas. Y en este mismo punto de la orilla vamos a realizar 3 puntos altos para la parte de abajo. Así ya he terminado los 3 puntos altos del inicio y vamos a continuar así por toda la base de esta copa hasta llegar al otro lado. Pero aquí, como no se ven exactamente bien los puntos, vamos a contarlos así. Este es un punto, este es el segundo y el tercero sería este. Y ahí mismo 3 puntos altos. Ahora nuevamente contamos los puntos. Este de la parte de arriba es un punto, el que está más abajo es otro punto y este de la parte de arriba sería el tercer punto. Y así vamos a continuar hasta terminar. Les muestro los puntos. Este será el primer punto, el segundo punto y el tercer punto que está en la parte de abajo. Vamos a contar estas montañitas como un punto y también en medio de ellas dos como otro punto. Así este sería 1, 2, 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y así sucesivamente. Ahora, al terminar así hasta la otra orilla, en el primer punto vamos a hacer aquí 3 puntos altos, igual como lo hicimos con la otra orilla, aquí como este lado. Ahora nos toca hacer las 2 cadenitas y estas las vamos a unir con el primer punto de este lado. Vean, aquí están las primeras cadenitas que hicimos y en la cadenita que se encuentra hasta arriba vamos a tomar la hebra y la vamos a pasar por todos los puntos haciendo un punto deslizado. Así, de esta manera nos estaría quedando. Ahora vamos a hacer una cadenita más y ya podemos cortar nuestra hebra. Ahora jalamos el ganchillo y apretamos. Vamos a hacer otra copa igual a esta, solamente que la otra no vamos a terminar nuestros puntos altos que estamos haciendo. Vamos a comenzar y vamos a hacer toda esta orilla y al llegar a esta otra orilla nos vamos a detener más o menos en la mitad de nuestra copa para la próxima copa poderla unir con esta copa que estamos haciendo. Aquí ya tengo la otra copa. Vean, solamente hice un lado y de este lado hice solamente una parte. Dejé exactamente 4 grupitos de puntos altos sin tejer para estos 4 unirlos con la otra copa. Para unirlos con estos 4. Ahora vamos a continuar. Vamos a localizar el tercer punto y como si estuviéramos haciendo un punto alto, solamente que lo dejamos así sin terminar el punto alto. Y en la otra copa, el cuarto grupito, en este primer punto vamos a insertar el ganchillo. Tomamos la hebra por la parte de abajo y pasamos haciendo un punto deslizado.
y así ya quedó unida este primer punto. Ahora vamos a hacer en el mismo punto otro punto alto para unirlo con el segundo punto alto de la copa. Hacemos como si estuviéramos haciendo un punto alto sin terminar. Ahora localizamos el próximo punto donde se debe de unir, que es este segundo. Tomamos la hebra por la parte de abajo y la pasamos por todos haciendo un punto deslizado. Nuevamente un punto alto sin terminar. Ahora nos vamos al siguiente punto que vamos a unir. Sería este. Por la parte de abajo tomamos la hebra, la pasamos haciendo un punto deslizado. Y así vamos a estar uniendo todos los demás puntos, cada punto alto con el punto alto de enfrente. Y ahora les muestro cómo se ve la unión. Así es como van estos 4 puntos unidos. Vamos a continuar con la base de la copa. Y de este lado recuerdan que hicimos 2 cadenitas de separación. Así es que vamos a tomar la primera cadenita. Esta sería la primera cadenita. Y vamos a hacer un punto deslizado. Así de esta manera queda unida. Hacemos una cadenita más. Y en este primer punto vamos a hacer los 3 puntos altos que son del inicio. Y ahora vamos a continuar así por toda la base de la copa, exactamente como lo hicimos con la otra copa. Ahora al llegar al final me falta el último punto de 3 puntos altos. Que sería este. Que es el mismo punto en donde están los 2 puntos altos del inicio. Ahora hacemos 2 cadenitas y las vamos a unir con el primer punto de este lado. Aquí está el primer punto alto. Y en las cadenitas de arriba lo unimos con un punto deslizado. Ahora hacemos una cadenita más. Y ya podemos cortar ahora sí esta hebra. Jalamos el ganchillo y apretamos. Y así ya tenemos unidas las 2 copas. Ahora vamos a continuar haciendo la parte de abajo, que son los grannies, que se van a unir a estas 2 copas. Así es como se ve la unión por la parte del medio. Vean, son 4 grupitos los que están unidos. Ahora vamos a estar haciendo los grannies, que serían estos. Yo les dejé un video anteriormente en donde explico paso por paso cómo hacer los grannies. Aquí les voy a explicar pero un poquito más rápido. Si quieren ver el otro tutorial, aquí arribita les dejo el enlace para que vayan a verlo. Para comenzar con este granny vamos a hacer un anillo mágico. Después de hacer el anillo mágico, hacemos 2 cadenitas para tomar altura.
Y ahora dentro del anillo mágico vamos a hacer 16 puntos altos. Al terminar los 16 puntos altos vamos a jalar esta hebrita para cerrar el anillo mágico. Ahora localizamos el primer punto que está en la parte de arriba y hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadenita más. Cortamos nuestra hebra. Jalamos el ganchillo y apretamos. Y así vamos a cambiar al siguiente color. Yo voy a estar insertando unos 2 puntos hacia atrás en donde acabamos de terminar. Tomamos el siguiente color. Lo pasamos y hacemos una cadenita para fijarlo. Jalamos con el de la parte de atrás para apretarlo y lo pasamos por arriba para irlo escondiendo de una vez. Y ahora vamos a hacer 2 cadenas para tomar altura. Vamos a hacer puntos puff. Vamos a hacer aquí el primer punto puff. Para terminar los puntos puff, una cadenita. Nuevamente lazamos, introducimos el ganchillo, pasamos y estiramos. Lazamos, introducimos el ganchillo, tomamos hebra, la pasamos y estiramos. Nuevamente lazamos, introducimos el ganchillo en el mismo punto, pasamos y estiramos. Vamos a hacerlo esto 3 veces para hacer el punto puff. Tomamos hebra, la pasamos por todos los puntos y para terminar una cadenita. Y así vamos a hacer 16 puntos puff, escondiendo también la hebra rojita y la hebra amarilla. Ya terminé aquí todos los puntos puff. Me queda hacer el último. Una cadenita y este lo vamos a unir en las cadenitas principales aquí en la parte de arriba. Con un punto deslizado hacemos una cadenita más. Ya podemos cortar la hebra. Estiramos el ganchillo y apretamos. Y así vamos a cambiar ahora al siguiente color. Nuevamente unos 2 o 3 puntos hacia atrás. Introduzco el ganchillo en medio de los puntos puff. Tomamos el siguiente color. Voy a estar usando este calabaza. Lo pasamos. Hacemos una cadenita para fijar el color. Lo apretamos con la parte de atrás. Y la hebrita la pasamos hacia arriba para irla escondiendo. Y hacemos nuevamente 2 cadenitas para tomar altura. Vamos a hacer aquí puntos altos sin terminar. Aquí tengo el primer punto alto sin terminar, el segundo y después el tercero. Vamos a hacer así en todos los puntos, 3 puntos altos sin terminar. Me quedan 4 aritos, lazamos, pasamos por estos 4 aritos y después 2 cadenas. Y así nos pasamos al siguiente punto. Vamos a hacer exactamente lo mismo. 3 puntos altos sin terminar. Aquí tengo el primero y también vamos a ir estirando un poquito, como en los puntos puff. Tengo el tercero, 4 aritos en el ganchillo y después hacemos 2 cadenitas. Vamos a obtener al final 16 puntos iguales a estos. Aquí ya me falta el último punto. Hago el tercer punto alto sin terminar. Cierro todos. 2 cadenitas y estas las uno en este punto en la parte de arriba con un punto deslizado. Hacemos una cadenita más, cortamos la hebra
Jalamos el ganchillo y apretamos. Y ahora cambiamos al siguiente color. Y ahora vamos a comenzar a hacer el cuadrado de nuestro granny. Introducimos unos puntos hacia atrás. Tomamos la hebra, la pasamos. Hacemos una cadena para fijar el color. Apretamos con la hebrita pequeña. Y ahora hacemos 2 cadenitas para tomar altura. Y este va a contar como nuestro primer punto alto. Ahora, en este mismo punto vamos a hacer 3 puntos altos. Ya tengo el primero. Ahora hago el segundo punto alto. Y el tercer punto alto. Y ahora en este próximo punto vamos a hacer una esquina. Recuerden ir escondiendo también estas hebritas entre el tejido. Para hacer la esquina vamos a hacer puntos altos dobles, lazamos 2 veces, pasamos el ganchillo, lo pasamos por los primeros 2 aritos, después por los segundos 2 aritos y por último los últimos 2 aritos. Nuevamente un punto alto doble y vamos a hacer así 3 puntos altos dobles. Después vamos a hacer 3 cadenas de separación y en el mismo punto de los puntos altos dobles vamos a hacer otros 3 puntos altos dobles, escondiendo la hebrita. Lazamos 2 veces, introducimos el ganchillo, tomamos la hebra, la pasamos por primeros 2 aritos, lazamos pasamos por los otros 2 aritos, lazamos y por los últimos 2 aritos. Y así continúo con los próximos 2 puntos altos dobles. Y así ya nos estaría quedando nuestra esquina. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer nuevamente puntos altos normales. Vamos a hacerlo por los próximos 3 puntos siguientes. 3 grupitos de 3 puntos altos. Aquí ya terminé, después de la esquina hice estos 3 puntos con 3 puntos altos normales y sigue una esquina y vamos a hacer exactamente lo mismo que con la otra esquina. Los puntos altos dobles, vamos a hacer 3. Aquí tengo el primero, el segundo, el tercero, después 3 cadenitas de separación y nuevamente en este punto 3 puntos altos dobles. Y así vamos a continuar haciendo estas esquinas. Ahora vamos a estar haciendo en medio de estas esquinas 3 grupitos de 3 puntos altos, así como en este lado. Entonces de este lado vamos a hacer aquí 3 puntos altos, 3 puntos altos aquí, 3 puntos altos aquí, después una esquina y después sigue nuevamente estos 3 de puntos altos, una esquina y después estos de puntos altos para juntarlo con estos. Ya he terminado aquí, me faltan los últimos 3 puntos altos. Y estos los vamos a unir en este punto que está en la parte de arriba. Lo unimos con un punto deslizado, hacemos una cadenita más, cortamos la hebra, jalamos el ganchillo y apretamos. Y así ahora para cambiar al siguiente color. Voy a estar utilizando el color beige. Y nuevamente introducimos el ganchillo por cualquiera de los puntos. Yo lo voy a estar introduciendo en este punto.
Tomamos la hebra, la pasamos, hacemos una cadenita para fijar el color. Apretamos con la laza pequeña, lo pasamos por arriba. Y ahora nuevamente hacemos 2 cadenitas para tomar altura y este es nuestro primer punto alto y vamos a hacer en este punto nuevamente 3 puntos altos juntos. Aquí ya tengo el primer grupito. Ahora en el siguiente punto nuevamente 3 puntos altos. Y así en el siguiente grupito también 3 puntos altos y vamos a continuar hasta llegar a la esquina de nuestro granny. Aquí ya he terminado el grupito de puntos altos. Ahora vamos a hacer 4. En la parte de abajo hicimos solamente 3 grupitos y aquí van a ser 4. Ahora vamos a continuar con la esquina exactamente como lo hicimos en la fila anterior, con 3 puntos altos dobles. Nuevamente hacemos 3 cadenitas para dar la vuelta y continuamos en este mismo punto haciendo 3 puntos altos dobles. Y así vamos a continuar. Después vamos a hacer 1, 2, 3, 4 grupitos de 3 puntos altos normales como de este lado. Después vamos a hacer una esquina exactamente como esta y nos debe de quedar así de esta manera como este granny. Aquí ya estoy por terminar, me falta la última esquina. Voy a terminar de hacer los puntos altos dobles. Y esto lo voy a unir con la última cadenita que está aquí en la parte de arriba con un punto deslizado. Hago una cadenita más. Y ya podemos cortar la hebra. Jalamos el ganchillo y apretamos. Ahora estas hebritas las vamos a esconder por la parte de atrás de nuestro granny. Y después lo que sigue a continuación es unir estos grannies por todo alrededor. Vamos a hacer un círculo de grannies. Aquí yo ya tengo estos grannies unidos, así es como nos debe de ir quedando. Ahora les voy a enseñar cómo se ve de la parte de atrás. Ahora vamos a unir el próximo granny y así se van a unir todos exactamente igual. Para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado, lo tomamos de esta manera, le damos la vuelta con nuestros dedos, introducimos el ganchillo, tomamos la hebra, la pasamos y jalamos la hebrita de abajo para apretar. Ahora vamos a sacar nuestro ganchillo de este nudo deslizado. Vamos a juntar nuestros grannies de esta manera. Y recuerdan que en esta orilla hicimos 3 cadenitas de separación. Entonces voy a tomar, aquí está la primera, la segunda y la tercera. Voy a estar tomando esta tercera, pero solamente este lado, no el punto completo. Aquí también el tercero, solamente tomando esta hebrita. Tomamos el nudo deslizado y lo pasamos por este punto. Y ahora vamos a continuar a unir los siguientes puntos. Este es el primero. No, vean, no lo vamos a estar tomando el punto así completo. Aparte de que se complica un poquito tomarlo completo. Solamente vamos a estar tomando esta hebrita que está más hacia la parte del medio y también solamente estas hebritas que se encuentran más en la parte del medio. Esta. Tomamos la hebra y la pasamos haciendo un punto deslizado. Y nuevamente el próximo punto. Chequen que cada punto alto se esté uniendo con el próximo punto alto. Y lo pasamos con un punto deslizado.
Nuevamente el próximo punto con el punto del otro granny. Tomamos la hebra y hacemos un punto deslizado. Y así vamos a continuar por todo este granny hasta llegar en la parte de arriba. Aquí ya he llegado al final de la unión de este granny. Ahora falta unir el último punto, que es el de las cadenitas. Lo introduzco por el primero de estas 3 cadenitas que hicimos. Tomo también la primera cadenita del otro granny y hacemos un punto deslizado. Ahora chequen que estos puntos no les queden muy apretados para que no se vea muy fruncido nuestro tejido. Lo estiramos un poquito, hacemos una cadenita más y ahora sí ya podemos cortar esta hebra. Jalamos el ganchillo y apretamos. Y así vamos a hacer la unión de los próximos grannies. Yo voy a hacer un total de 9 grannies. Los colores ustedes los pueden hacer como gusten. Y voy a estar uniéndolos todos haciendo un círculo. Y no importa si queda un poquito grande, ya que nuestro top se puede ajustar con un cordón en la parte de la espalda. En la parte de enfrente del top voy a tener estos 5 grannies con estas combinaciones. Y en la parte de atrás voy a tener 4 grannies igualmente en estas diferentes combinaciones. Y todos los grannies los vamos a estar uniendo de abajo hacia arriba. Así es como se ve. Y aquí está la unión del último granny, que es exactamente el que queda a la mitad en la espalda. Y este no lo vamos a cortar para poder hacer unos puntos altos en donde va a pasar el cordón. Así es como terminé de unir el último granny. Y para continuar vamos a hacer 2 cadenitas para tomar altura. Y en donde tenemos la separación de estas 2 cadenitas, vamos a hacer ahí 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadena de separación. Vamos a brincarnos un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Nuevamente en el próximo punto un punto alto y en el siguiente punto otro punto alto. Así vamos a hacer 3 puntos altos y una cadena de separación por todo alrededor para poder introducir el cordón. Ahora una cadena de separación, nos brincamos un punto y continuamos con 3 puntos altos. Voy a terminar hasta esta parte para explicarles cómo se van a tomar los puntos en esa parte. Al llegar en donde tenemos la unión, aquí estoy comenzando con el primer punto alto. Ahora el segundo punto alto lo voy a tomar en donde están estas 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas las vamos a tomar como un punto. Solo a excepción por el inicio, que lo tomamos como si fueran 2 puntos. Me falta el último punto alto, deben de ser 3 antes de hacer la separación. Entonces el tercer punto alto lo voy a hacer exactamente a la mitad en donde está la unión de los grannies. Así ya está terminada los 3 puntos altos. Hacemos una cadena de separación y donde está esta vamos a tomarlo como un punto, no lo vamos a brincar y en el siguiente vamos a hacer el punto alto. Así vamos a continuar. Tengo un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos.
Y así nos va a quedar la parte de la unión. Les muestro nuevamente. Aquí donde tengo mis dedos, en medio de ellos es como si tuviéramos 3 puntos. Uno son las cadenitas, el otro la parte de la unión y el otro las otras cadenitas. Vamos a continuar así por todo alrededor hasta llegar a la parte de aquí. Ya he terminado de hacer mis 3 puntos altos con una cadenita de separación. Ahora aquí ya tengo 2 puntos altos y estos dos los voy a unir con estos puntos altos del otro lado, haciendo un punto deslizado. Ahora a una cadenita y ya podemos cortar nuestra hebra. Jalamos el ganchillo y apretamos. Y así se estaría viendo esta parte que es en donde vamos a pasar un cordoncito para que podamos ajustar nuestro top. Ahora lo que vamos a hacer es unir los grannies con estas copas. Voy a poner este granny que tiene rojo, lo voy a poner exactamente a la mitad de nuestras copas. Este es el que quiero que quede en la mitad. Voy a contar cuántos puntos tenemos en la parte de la copa. Son 3 por cada grupito de puntos altos. Y después debemos de contar ahora los puntos de los grannies, comenzando por este de en medio, exactamente en la mitad de estos puntos, que sería aquí. Y yo terminé de contar y me quedaron más o menos a la mitad de este granny. Yo aquí puse unos marcadores que es en donde voy a comenzar y a finalizar de unir las dos copas. Aquí al inicio donde tenemos estos 3 puntos altos, también voy a estar tomando una cadenita de estas dos que hicimos de separación, así que voy a recorrer mi marcador para comenzar un punto antes. Y ahora sí corresponde el número de puntos. Para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado, así de esta manera. Sacamos el ganchillo del nudo deslizado y vamos a estar haciendo las uniones igual como hicimos con los grannies. Después de donde tengo los 3 puntos, estos 3, me voy a ir en el punto anterior donde tenemos hechas 2 cadenitas, y solamente vamos a tomar una hebrita, la que está más hacia abajo o hacia la parte del medio, y voy a tomar también la primera hebrita de donde tengo el marcador, que sería esta. Y ahora sí ya podemos retirar el marcador. Introducimos el ganchillo, tomamos el nudo deslizado, lo pasamos por estos puntos. Ahora tomamos el siguiente punto, solamente una hebrita, también una hebrita del granny, y hacemos un punto deslizado. Y así vamos a continuar uniendo toda la base de esta copa con los grannies. La mitad de la copa debe de quedar exactamente la mitad de este cuadrito que tenemos aquí, y vamos a continuar hasta llegar hasta la otra orilla. Al llegar a la mitad de donde tenemos las copas, les voy a mostrar cómo hacer la unión, en donde tenemos estas uniones de las dos copas. Y ahora para unir esta mitad vamos a introducir nuestro ganchillo exactamente donde tenemos esta unión arriba de las copas, y vamos a introducirlo por este punto que es exactamente la mitad del granny de en medio, y lo vamos a pasar con un punto deslizado. Así nos estaría quedando la unión. Y vamos a continuar haciendo exactamente lo mismo, donde tenemos estos grupitos de 3 puntos altos. Tomamos el primer punto alto,
junto con el punto alto de la parte de abajo del granny. Y vamos a seguir haciendo lo mismo que hicimos con la otra copa hasta llegar a esta orilla donde está el marcador. Aquí ya he terminado. Me falta el último punto en donde tenemos hechas las dos cadenitas. Voy a tomar una de estas cadenitas con un punto del granny, lo paso con un punto deslizado, hago una cadenita más y así se estaría viendo. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer, no vamos a cortar la hebra, sino que vamos a hacer un adorno por todo alrededor de nuestro top. Primero por la parte de la espalda y después vamos a regresarnos por la parte de las copas hasta llegar nuevamente a este punto. Vamos a hacer puntos bajos. Tengo el primer punto bajo y después de este punto bajo voy a hacer aquí un punto picot. Se hace haciendo dos cadenitas, introducimos el ganchillo por estas dos hebritas, estas de donde hicimos el punto bajo, tomamos la hebra, la pasamos, me quedan dos aritos en el ganchillo, lazamos y pasamos por estos dos aritos, nos brincamos el primer punto, nos brincamos este primer punto y en el segundo vamos a hacer un punto bajo y así nos estaría quedando el punto picot. Este punto bajo que acabamos de hacer es como el primer punto bajo. Vamos a hacer 3 puntos bajos y un punto picot. Tengo el segundo punto bajo, el tercer punto bajo y después sigue un punto picot. Nuevamente les explico el punto picot. Para hacerlo hacemos dos cadenitas al aire, introducimos el ganchillo por estas dos hebritas, tomamos hebra, la pasamos, nos quedan dos aritos en el ganchillo, tomamos hebra y la pasamos por estos dos aritos. Ahora para hacer el próximo punto bajo nos brincamos un punto y en el segundo hacemos un punto bajo y aquí ya tenemos el primer punto bajo, hacemos el segundo punto bajo, el tercer punto bajo y nuevamente un punto picot. Y así vamos a continuar por toda esta parte de la espalda haciendo 3 puntos bajos y un punto picot. Vamos a continuar hasta la otra orilla de la copa para mostrarles cómo hacer esta esquina. Así es como se estaría viendo el adorno en la parte de la espalda. Vamos a continuar por esta orilla para subir ahora por la parte de la copa. Aquí ya tengo hecho el punto picot, me brinco un punto y en el siguiente un punto bajo. Ahora le vamos a dar un poquito la vuelta. Vamos a hacer el segundo punto bajo en la mera esquina de la copa. Y ahora el otro punto bajo. Vamos a ir escondiendo también esta hebrita. El próximo punto bajo es en la primera cadenita que tenemos en la orilla de nuestra copa. Y así estaríamos terminando de darle la vuelta para comenzar ahora con la copa. Vamos a hacer el punto picot, igual como lo hemos estado haciendo. Y lo vamos a unir con un punto bajo, nos brincamos uno y en el segundo un punto bajo. Y aquí ya tenemos el primer punto bajo. Ahora vamos a estar haciendo 2 puntos bajos y punto picot. Les muestro, aquí yo ya me adelanté un poquito para mostrarles cómo quería que se viera. El punto picot quiero que quede exactamente en la parte del medio de los grupos de la parte de abajo. Entonces aquí me queda hacer un punto picot. Voy a brincar exactamente el punto que tengo en la parte del medio y en el siguiente voy a hacer el punto bajo. Ya tengo el primer punto bajo,
Ahora hacemos el segundo punto bajo y después de estos dos puntos bajos sigue el punto picot. Como les dije, ahora van a ser solamente dos puntos bajos y el punto picot. Aquí está la parte del medio, me la brinco y hago el punto bajo en el siguiente punto. Y así vamos a continuar por toda esta orilla hasta llegar en la parte de arriba de la copa. El punto picot nos debe de quedar aquí exactamente en la mitad. Vamos a continuar así hasta aquí en la parte de arriba. Ahora, al llegar a la parte de arriba, tengo que hacer aquí un punto picot. Me estaría brincando nuevamente un punto. Y aquí en medio, donde tengo estos puntos, voy a hacer 3 puntos bajos juntos. Ahora nuevamente hacemos el punto picot. Me brinco uno y aquí hago el primer punto bajo, el segundo punto bajo y nuevamente tengo que hacer un punto picot. Me brinco uno y en el segundo el punto bajo. Y así voy a continuar por toda esta copa y la parte de arriba nos estaría quedando así. Voy a continuar hasta llegar a la parte del medio. Ahora, para hacer la parte del medio, junto con los puntos picot, aquí ya tengo el punto picot que le corresponden a estos puntos altos. Hago el punto bajo en donde corresponde y después de aquí me voy a brincar aquí en la parte del medio. Voy a hacer el segundo punto bajo y el tercer punto bajo lo voy a hacer ahora en la otra copa, en este primer punto alto, y ahora corresponde un punto picot. Y voy a continuar haciendo los dos puntos bajos y el punto picot y la parte del medio donde están las copas. Así nos estaría quedando. Así vamos a continuar por toda la copa, haciendo lo mismo que hicimos con la otra, y vamos a llegar hasta aquí en donde iniciamos con los puntos picot. Ahora, para terminar de cerrar ya con los puntos picot, aquí me corresponde hacer el último punto picot. Ahora nos brincamos un punto y en el segundo un punto bajo y lo voy a unir aquí al inicio en esta cadenita, solamente que le voy a tomar completo el punto así, de esta manera. Tomamos hebra y la pasamos por todos los aritos haciendo un punto deslizado. Hacemos ahora una cadenita. Ya podemos cortar esta hebra. Ahora jalamos el ganchillo y apretamos. Y ya tenemos terminado toda la orilla de nuestro top. Ahora solamente nos falta hacer la parte de abajo. Vamos a hacer puntos picot, 3 puntos bajos y punto picot y después 3 puntos bajos. Aquí ya tengo terminada toda la parte de abajo. Así nos estaría quedando. Ya tenemos terminados todos los adornitos. Ahora lo que tenemos que hacer es la tirita por aquí que cruza por esta parte para que podamos ajustar nuestro top, y también vamos a hacer los tirantes del top. Vamos a comenzar primero por los tirantes. Aquí ya tengo hecho uno. Vamos a hacerlo exactamente igual. Ahora les muestro cómo hacer el otro tirante. Lo vamos a tomar de aquí a la parte de arriba de la copa. Para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado, así, de esta manera. Vamos a sacar el ganchillo del nudo deslizado
Y aquí, como hicimos 3 puntos bajos, vamos a tomar, este es el primer punto bajo, y aquí es en donde vamos a hacer el tirante. Pasamos el punto deslizado y vamos a comenzar a realizar cadenitas hasta obtener el largo de nuestro tirante. Yo lo hice de aproximadamente unos 67 centímetros. Ahora, al terminar de hacer las cadenitas, nos vamos a regresar, vamos a hacer una cadenita más y en la segunda cadenita hacemos un punto bajo. Aquí ya tengo el primer punto bajo, después el segundo punto bajo, ahora el tercer punto bajo y vamos a hacer ahora un punto picot, igual como lo hemos estado haciendo anteriormente. 2 cadenitas y después, para unirlo, nos brincamos una cadenita y en la segunda comenzamos nuevamente con los puntos bajos. Tengo el primer punto bajo, el segundo punto bajo, el tercer punto bajo y nuevamente el punto picot. Nos brincamos una cadenita y en la segunda un punto bajo. Y así voy a continuar por todas estas cadenitas hasta llegar al inicio del tirante. Ya he terminado aquí con el tirante. Tengo aquí el último punto picot. Me quedan 3 cadenitas. Me voy a brincar una y en la segunda cadenita el punto bajo. Y después en la última cadenita también un punto bajo. Y para unir el tirante localizo el segundo punto, y voy a hacer aquí un punto deslizado. Ahora una cadenita más y ya podemos cortar esta hebra, jalamos el ganchillo y apretamos. Ahora por la parte de atrás me van a quedar así 2 hebritas. A estas les voy a hacer unos 2 nuditos para que quede bien ajustado el tirante. Y ya después, al final, estas hebritas las tenemos que esconder. Ahora vamos a realizar el cordón. Vamos a hacer primero un nudo deslizado y vamos a hacer cadenitas, y el cordón lo vamos a hacer tan largo como ustedes lo deseen. Yo lo hice de aproximadamente como 1,5 metros para que queden un poquito largos los cordones en la parte de atrás. Vamos a continuar así haciendo cadenitas. Al terminar estas cadenitas nos vamos a regresar como lo hicimos exactamente igual con los cordones del cuello. Hacemos una cadenita más y en la segunda cadenita un punto bajo, el segundo punto bajo, ahora el tercer punto bajo y ahora toca hacer un punto picot. Así vamos a continuar haciendo 3 puntos bajos y un punto picot por todo nuestro cordón hasta llegar al final. Ahora, para terminar ya con nuestro cordón, me queda aquí el último punto. Voy a hacer un punto bajo, vuelvo a introducir en el mismo punto y hago un punto deslizado, una cadenita más y ya podemos cortar la hebra, jalamos el ganchillo y apretamos. Y ahora con estos cordoncitos voy a hacer unos 2 nuditos para que nos quede bien ajustado. Y estas hebritas las vamos a esconder en medio del tejido por la parte de atrás del cordón. Y ahora solamente tenemos que introducir el cordón. Lo vamos a pasar en medio de estos 2 grannies que tenemos en la parte de atrás de la espalda, en donde tenemos hechos estos puntos altos juntos. Vamos a comenzar aquí en este lado hasta pasar todo el cordón, que los puntos picot nos queden así hacia la parte de arriba.
Y ahora nuevamente regresamos el cordón por los siguientes 3 puntos en donde tenemos aquí una cadenita de separación. Nos vamos a regresar hacia la parte de atrás y así vamos a continuar metiendo todo este cordón por todo alrededor del top. Aquí por todo alrededor hasta llegar nuevamente aquí al inicio. Aquí es en donde debemos de terminar. Y listo, ya tenemos terminado este hermoso top. Si hacen alguno de los topsitos que les he mostrado en mis tutoriales, no olviden compartírmelos por Facebook o por Instagram. Les estaré dejando mis redes sociales en la descripción. Y nos vemos en el próximo tutorial.